Bueno, elementos del informe final de la investigación. Aquí vamos a aprender a cómo escribir una tesis que no sea tortuosa, ¿no? O sea, a todos los que hemos estado en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, se nos hace muy difícil redactar nuestra tesis. Es un proceso, incluso puede ser hasta caótico, ¿no? O sea, eh, ya no quiero acabar la tesis, me cuesta mucho trabajo, se nos hace muy pesado, ¿no? Pero ¿por qué se nos hace pesado escribir una tesis, no? Eh, yo creo que es porque no sabemos cómo redactarla y cuáles son los elementos y cómo irnos guiando, ¿no? Suele pasar de que nuestro marco teórico y nuestra metodología esté muy bien redactada, ¿no? Pero fallamos en resultados, ¿no? En la estadística o incluso también en la discusión, ¿no? La discusión es uno de las partes centrales de nuestra tesis o incluso de los artículos científicos y siempre lo dejamos como a lo último y pues no le damos la importancia y queda no sustentado o no le damos el interés necesario. Y pues todos los elementos de nuestra tesis son importantes para tener un buen proyecto, ¿no? De investigación. Y sobre todo, si ya nos hemos tardado tanto en realizar la investigación, horas de desvelo, de trabajo, ¿no? ¿Por qué no darle el criterio o el significado verdadero a nuestro proyecto, a nuestro esfuerzo? Y a veces no se da, no lo realizamos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo discutir, cómo realizar las conclusiones, ¿no? Entonces aquí les voy a explicar cuáles son los elementos que necesitamos para escribir un informe final de la investigación o una tesis, ¿no? Que puede ser de licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Especialidad. Bueno, la presentación de la tesis o del informe final pues va a tener ciertos elementos y cada uno de estos elementos tiene un porqué y nos va a ayudar a la comprensión de nuestra investigación, ¿no? El primero pues va a ser la portada. Después viene el índice de contenido, el índice de tablas y figuras, el resumen, el cuerpo del documento que a su vez va a estar dividido en introducción, marco teórico, método, resultados, discusión. Después vienen las conclusiones, bibliografía y apéndices o anexos. Entonces, ya que sabemos qué es lo que debemos de incluir en nuestra tesis, ahora, ¿cómo lo debemos de redactar? Cada uno de estos elementos van a ser redactados o escritos y con un objetivo en particular para que nuestra tesis tenga el realce que nosotros queremos tener en nuestra investigación. Bueno, la portada es pues la presentación, ¿no? Nuestra carátula, que es lo más fácil de escribir, en el cual pues va a llevar el título del trabajo, el nombre del proyecto de investigación, quiénes lo realizaron, si solamente es el alumno, un estudiante o diferentes autores, en dónde se realizó, la fecha y el lugar donde se realizó. Y bueno, en la siguiente hoja, por ejemplo, en las tesis, pues nosotros solemos dedicar agradecimientos por los apoyos económicos y técnicos y luego nos ponemos románticos, pues dedicándole pues, a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros sinodales por todo el apoyo que se nos ha brindado para realizar nuestro proyecto de investigación. El índice, pues, es la tabla de contenido en el cual nosotros vamos a describir capítulos, subcapítulos, temas y subtemas. Y bueno, aquí vamos a indicar todos esos índices, tablas y figuras y subtítulos que nos van a ayudar a comprender y a localizar de forma más fácil todo el contenido, ¿no? El lector al consultar el índice debemos de ser capaces de decir, ok, aquí vemos esta parte de la metodología, pues aquí encontramos este método que queremos estudiarlo, ¿no? Porque nos parece interesante incluso
para otros proyectos de investigación. Y bueno, hay diferentes formas de redactar el índice, pero bueno, de una forma general, los capítulos van a iniciar con números romanos, los temas con letras mayúsculas, los subtemas con números arábicos y las subdivisiones con letras minúsculas, ¿no? Es una forma de redactarlo, sin embargo, en la actualidad pues es de una forma más abierta y cada uno pues escoge el estilo que debe de tener nuestro tema, nuestro índice. Sin embargo, es importante que la forma en que esté redactado en el índice, pues también esté de esa misma forma redactado pues en todo el trabajo, ¿no? El resumen. El resumen pues es una presentación condensada del trabajo, es la síntesis, ¿no? Y aquí el lector, a la hora de poderlo revisar, vamos a saber de qué se trata este contenido, ¿no? Y pues de forma muy general, precisa y muy breve, debe de tener nuestra justificación, nuestro planteamiento a los problemas, objetivos y los métodos que hemos empleado, así como los resultados y conclusiones más importantes. Y bueno, este párrafo o este resumen debe escribirse en pretérito y los párrafos del resumen no deben presentar ninguna información que no figure en el trabajo o en alguna referencia bibliográfica. Y un buen resumen nos va a permitir brindar toda la información necesaria por sí solo, ¿no? No debe ser largo el resumen. Se considera que con 320 palabras se puede escribir un buen resumen de una tesis. Deben omitirse siglas y abreviaturas. ¿Por qué? Porque pues todavía no van a estar descritas y pues eso también puede confundir, ¿no? El tener siglas o abreviaturas pues no se suele agregar en el resumen. Y como es un tema, el resumen está escrito para dar un pequeño resumen, una idea concreta, pues técnicamente no deberíamos de usar muchas veces esas abreviaturas, ¿no? Claro, si son abreviaturas que ya son de uso común, muy conocidas, pues se suele describir las abreviaturas sin decir de qué se trata, ¿no? Sin ponerlas, ¿no? Ahora, el resumen nos debe de motivar a leer la tesis. Un buen resumen debe decir, ok, sí es interesante este trabajo, por lo tanto lo voy a leer, lo voy a estudiar, ¿no? Ahora, los elementos del cuerpo del documento pues van a ser 5, en los cuales está la introducción, el marco teórico, métodos, metodología, resultados y la discusión. Cada uno de estos elementos del cuerpo del trabajo son importantes y cada uno de ellos va a tener una utilidad, ¿no? Ninguna parte de la tesis o del informe final del trabajo de investigación es menos que otra. Por lo tanto, aquí hay que darle prioridad a todos, ¿no? Cada uno va a tener una función y una importancia, por lo cual nosotros debemos de redactar correctamente cada uno de estos elementos. En la introducción, esta introducción nos debe de suministrar suficiente información para que pueda comprender y evaluar los resultados del trabajo, sin necesidad de consultar publicaciones anteriores del tema. Ahora, en este capítulo se expone brevemente los antecedentes, el planteamiento del problema en el cual se consideran los objetivos perseguidos, la pregunta de investigación y nuestra justificación. ¿Por qué razón estamos investigando, no? Y no se vale decir, pues es que estoy haciendo mi tesis porque necesito titularme, ¿no? Esa no es una justificación. Sabemos que es una justificación personal de motivación, pero no lo es para redactarla pues en nuestra tesis, ¿no? No podemos decir, bueno, estoy haciendo la tesis porque si no, no me titulo, ¿no?
no voy a ser licenciado, no voy a tener un grado. En la introducción también se consideran las definiciones conceptuales y operacionales de las variables, las hipótesis. Aquí es donde sí vamos a definir términos, abreviaturas especializadas y sobre todo si nosotros vamos a ir redactando y vamos a utilizar esas definiciones que podemos abreviar, es importante ahí abreviarlas para no tener un texto lleno de información, ¿no? No es un recuento histórico, no vamos a hablar sobre la historia, ¿no? O sea, no vamos a decir, ok, utilizamos tales métodos, ¿no? Hemos analizado tal parte del problema, ¿no? Vamos a describir una enfermedad, ¿no? Si describimos una enfermedad, pues nos vamos a ir a describir información que sea relevante para que nosotros podamos entender nuestros objetivos, hacer una discusión y conclusiones, ¿sí? No nos vamos a desviar, no vamos a describir, bueno, la enfermedad o el nombre de la enfermedad aparece o se denomina por el griego o el latín, no. No debemos desviarnos, porque recuerden que entre mejor la tesis sea lo más resumida, clara y precisa, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque no vamos a desviar al lector, ¿no? Es como una novela que nosotros escribimos, ¿no? Las novelas literarias pues tienen un carácter en el cual a nosotros nos debe de engatusar, nos debe de llamar la atención, nos debe de tener ahí, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a describir historias que no centran a la historia principal, pues se nos hace aburrida la historia. Nos desviamos, nos perdemos. Sucede lo mismo con la tesis. La tesis debe ser concreta. Y en la introducción, ¿qué necesitamos, no? ¿Qué es esencial? Pues va a ser una descripción breve, sobre todo enfatizando la naturaleza de nuestro problema, lo que nosotros investigamos. ¿Qué conocimiento previo existe? Y la relación con el conocimiento actual. El comportamiento en el tiempo, la importancia y la necesidad de estudiar este proyecto. Y sobre todo, ok, tenemos o no tenemos los recursos para poderlo realizar, ¿no? A veces queremos estudiarlo, pero no es factible. En la introducción debe de quedar claro cuál es nuestro problema y por qué lo estudiamos. ¿Por qué se estudia? ¿Para qué se estudia? Y la introducción pues va a estar redactada en forma de pretérito. Podemos agregar nuestra población y nuestra muestra si es necesario agregarla. El marco teórico. En este capítulo, de manera sintetizada, se va a fundamentar el trabajo, ¿sí? Vamos a incluir las teorías que se manejaron y los estudios previos relacionados, ¿no? Recuerden que en nuestra investigación, en nuestras tesis o en la línea de investigación siempre partimos de algo, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe? Y de ahí arrancamos, ¿no? Ok, existe este problema, hemos visto este problema o unos autores han visto este problema y de ahí nosotros vamos a trabajarlo, ¿no? Por eso necesitamos la información previa. ¿Qué se sabe de este problema, de este estudio? Y cómo yo puedo integrar lo que se sabe para poder leer nuestros objetivos o nuestros estudios. El marco teórico va a tener 7 funciones principales y estas funciones principales en sí nos ayudan a tener clara nuestra tesis. Muchas veces, cuando no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer en nuestro método de investigación, ¿qué pasa? No, a la hora de ir haciendo la investigación, y eso es algo muy importante, es que nuestro reporte final, aunque diga reporte final, no debemos escribir la tesis un mes antes. No,
existe, se debe de ir escribiendo conforme nosotros vayamos trabajando. Incluso algunas partes de la tesis van a ser tomadas del protocolo que hemos escrito previamente para realizar nuestro proyecto de investigación. Entonces, el marco teórico va a tener mucha información, de hecho, derivada del protocolo. ¿Y el marco teórico para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Es decir, ok, esta metodología no nos funcionó para poder correlacionar ciertas enfermedades o evaluar variables, ¿no? ¿Qué estadística voy a utilizar? Esta estadística no es la más representativa para realizar este análisis porque no es la muestra adecuada, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar, no? ¿Qué metodologías vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Va a ampliar el horizonte de nuestros estudios. Es decir, a veces nosotros estamos, ok, esta es la única causa que puede originar cierta enfermedad o cierto problema en el área de salud, ¿no? Hablando en el área de salud, ¿no? Sin embargo, no, o sea, muchas cosas son multifactoriales, ¿no? Entonces, nosotros al tener un amplio conocimiento de la información, pues vamos a evitar ese sesgo, ¿no? Tenemos ciertas variables que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que nosotros estamos estudiando, ese fenómeno que queremos estudiar. Y también vamos a documentar la necesidad de realizar el estudio. Vamos a establecer nuestras hipótesis o nuestra hipótesis principal. Vamos a inspirar a nuevas líneas de investigación con lo que nosotros ya tengamos de resultados y lo que queramos podemos ampliar, ¿no? Y va a proveer un marco de referencias para la interpretación de los resultados de nuestros estudios. Aquí es muy importante que a veces el marco no debe de estar, no debe ser congruente o no debe estar de acuerdo con nuestros resultados. Solamente es un punto de referencia. Puede hacer que existan investigaciones que no apoyen nuestra hipótesis. Y eso, pues también es importante poderlas describir y redactarlas, ¿no? Y entender por qué. Porque en ciertas circunstancias se genera este fenómeno y en otras circunstancias no. Puede ser que hay una variable o una relación que nosotros no estamos observando. Sin embargo, es importante el marco teórico porque nos va a proveer información necesaria para interpretar nuestros resultados. Nuestro marco teórico pues va a tener de manera lógica teorías, conceptos, definiciones, regularidades y leyes que nos van a amparar teóricamente al investigador, ¿no? Y por qué estamos haciendo nuestra investigación, ¿no? La metodología, el método, cómo vamos a realizar nuestro trabajo. Aquí es muy importante porque aquí se va a describir el desarrollo del trabajo práctico, cómo vamos a obtener estos resultados, ¿no? Qué técnicas y métodos vamos a utilizar para obtener o cumplir los objetivos planteados, poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Y pues aquí vamos a contestar ciertas interrogantes, como, con quién, con qué, dónde, cuándo y cómo vamos a realizar esto, ¿no? Este capítulo es esencial porque nos va a decir cómo vamos a realizar nuestro proyecto para obtener nuestros objetivos. Aquí, después de tener toda la metodología, nos va a ayudar para ir en un cierto camino. Claro, el hecho que describamos nuestros métodos, por ejemplo, cuando estamos describiendo nuestra metodología en nuestro protocolo, que es
el archivo o el documento anterior a nuestra tesis, nosotros vamos a tener flexibilidad. Podemos cambiar los métodos o la metodología de acuerdo a nuestras necesidades, que pudiera ser por cuestiones económicas, por recursos o porque encontramos una técnica mucho mejor a lo largo de nuestro desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Sin embargo, siempre cuando planteamos un método, metodologías, debemos de tener claro que estos métodos nos deben garantizar que cumplamos nuestros objetivos, ¿no? Y es importante saber cuáles son los límites de nuestros métodos para que nosotros seamos claros a la hora de decir, ok, este objetivo, con qué precisión y con qué validez nosotros por medio de este método lo podemos comprobar, ¿no? Y bueno, aquí se debe describir en el método qué recursos, tanto materiales como humanos, necesitamos. ¿Por qué? Porque es importante poder decir, ok, si tenemos el dinero, los fondos, el tiempo, los recursos humanos, están capacitados las personas que van a realizar este proyecto, o cómo, si no están capacitados, cómo los voy a capacitar, ¿no? Y en qué tiempo van a adquirir esa capacitación que nos va a permitir generar la información adecuada. Las técnicas y procedimientos deben de estar claras y precisas e incluidas en la descripción de nuestro método. Y la técnica va desde cómo vamos a recolectar encuestas, información, hasta cuál va a ser el método estadístico que nosotros vamos a emplear para poder analizar, ¿no? Y muchas metodologías van a tener sus procesos de validación, de confirmación, todo ello tenemos que incluir, ¿no? Bueno, la redacción de este capítulo, aunque parece muy técnico, nosotros debemos de tener en cuenta que merece mucha atención porque es nuestra médula de nuestro trabajo. Si nosotros no aplicamos o tenemos una metodología incorrecta, no vamos a llegar a nuestro objetivo, ¿no? Aunque nos esforcemos y cumplamos las técnicas y todo, si no son la metodología o la técnica más adecuada, pues no vamos a poder llegar a estos objetivos que tanto deseamos. Por lo tanto, debemos de prestarle mucha atención. Los resultados, ¿cuáles van a ser los resultados? Los resultados en nuestra tesis, pues van a depender pues de nuestra metodología y de nuestros objetivos previamente descritos, ¿no? Y es importante aquí donde tenemos que relacionar muy bien nuestros resultados, ¿no? En los resultados nosotros a la hora de analizarlos vamos a verificar si va a existir una relación entre las hipótesis que hemos propuesto al inicio del trabajo y las respuestas que hemos encontrado de acuerdo a toda la información recolectada, obtenida y analizada a partir de la metodología. Y pues aquí nosotros necesitamos utilizar la estadística más adecuada, ¿no? Si los métodos que se han aplicado están estandarizados o hemos estandarizado esta metodología. También es importante, recuerden que cuando hacemos investigación, una de las cosas en la ciencia es que los proyectos deben de ser reproducibles, ¿no? Entonces, debemos estar certeros que nuestra metodología fue la más indicada, es la validada y cualquier persona debería poder reproducir estos datos. Ahora, es necesario también investigar y poder elucidar, ok, estos resultados nos ayudan a obtener resultados de forma práctica o estos resultados nos van a ayudar a darle la importancia científica. No es lo mismo un resultado que va a ser práctico para poder generar más información y la importancia científica, ¿no? Entonces, no todos los resultados van a ser los más importantes. Nosotros también, de tantos datos que tenemos, debemos de
poder ser capaces de escoger aquellos resultados que nos van a elevar la información científica, ¿no? Y bueno, los resultados, ¿qué tan importantes son? Dependiendo, ¿no? Un resultado, pues es importante si podemos originar trabajos futuros, podemos responder nuestros objetivos y aportar al acervo científico, ¿no? Pero pues un trabajo suele ser inútil cuando los resultados pues solamente son para ciertos problemas o ciertos detalles que el investigador está interesado. Y bueno, aquí pues va a depender también a la hora de redactar tu planteamiento de tu proyecto de investigación, qué alcance va a tener, ¿no? Actualmente la investigación en este mundo globalizado pues nos dicen, bueno, ok, hay que hacer proyectos de frontera, proyectos de ciencia, proyectos que ayuden a resolver un problema que va a ser social, económico, de la población, ¿no? Entonces debe ser un proyecto amplio. Y bueno, los resultados, ¿cómo los vamos a presentar, no? Porque, bueno, no vamos a presentar los resultados de forma cruda o de forma gruesa, ¿no? Los resultados van a ser representados de forma lo más explícita posible, ¿no? Que pueden ser tablas, gráficas, cuadros, figuras, ¿no? El cual, estas tablas y gráficas nos van a ayudar a entender mejor nuestros resultados, ¿no? Y cuando nosotros hacemos gráficas científicas, estamos comparando ciertos datos del laboratorio, aquí si estamos aplicando la estadística y estamos viendo si algo es significativo o no, debemos de agregar pues los resultados ya con la estadística analizada. Eso es muy importante. A veces cometemos el error, ok, no le agregamos el significado, ¿no? ¿Cómo debemos de analizar, ¿no? Estos resultados? Pues primero hay diferentes metodologías, solamente que aquí vamos a hablar sobre una forma práctica de analizar los resultados para que no sea de una forma latosa, ¿no? A veces, bueno, ok, ya tenemos toda la información y ahora, ¿cómo empezamos, no? ¿Cómo empezamos a analizar nuestros datos? Y yo creo que ahí es donde nos atoramos y no sabemos escribir la tesis o no la terminamos y pasamos muchos años tratando de terminarla. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo iniciar o cómo tratar los resultados. Primero es retomar cada una de las hipótesis planteadas al principio de la investigación. Vamos a contrastar los datos obtenidos. ¿Con qué? Con lo que hemos revisado, hemos analizado, con lo que ya existe, lo que existe en estudios anteriores, ¿no? Y vamos a ser muy objetivos para dar una respuesta precisa, científica y útil, ¿no? Nosotros no nos vamos a dejar llevar por lo que queramos, ¿no? A veces tenemos miedo a la hora de analizar nuestros datos, es que no son coherentes con la hipótesis, no son coherentes con lo que ya está escrito, ¿no? No hay que tener miedo a ello. A veces la información que nosotros hemos obtenido es diferente y no porque esté mal hecho el trabajo. Suele pasar que sí, la metodología es incorrecta y por eso hemos obtenido resultados erróneos, ¿no? Resultados que no esperábamos. Sin embargo, por eso hay que cuidar bien la metodología, hay que darle el auge y entender los límites de la metodología. Pero teniendo claro que la metodología fue la adecuada y la estadística que hemos utilizado es la adecuada y pues nuestros resultados salieron diferentes tienen algún cambio ahí que no esperábamos, es importante porque en realidad cuando encontramos eso, pues nos da amplitud a realizar nuevas investigaciones, nuevas teorías y poder llevar a cabo nuestro proyecto, ¿no? Ampliar nuestro proyecto, líneas de investigación, nueva generación de nuevo del conocimiento.
¿Ustedes creen que la investigación o los buenos descubrimientos han sido de una forma clara y precisa? No, a veces porque no coincide con lo que ya se sabe. El estudiar las enfermedades, cuando nosotros estudiamos enfermedades, en realidad, ¿qué hacemos? Comparamos, chicos. Comparamos cómo la enfermedad, describimos una enfermedad y ¿qué hacemos? Vemos a una persona sana, ¿ok? Medimos ciertos valores y una persona enferma no cae en esa normalidad, va a tener ciertas alteraciones, va a ser diferente, ¿no? Entonces, el hecho que algo no coincida no es malo. De hecho, algo muy importante, no hablando de tesis, sino de artículos científicos, hay artículos, hay revistas científicas que se dedican a describir todos los errores posibles de una metodología que no debemos de hacer. Son artículos dedicados a eso. Y eso es muy importante para que otras personas no cometan esos errores, ¿no? Entonces, no tengan miedo a que si sus resultados no contrastan. Lo importante es, cuando no contrastan los resultados, es observar por qué no contrastan, si es por algún fallo metodológico o porque hay una variable que no se toma en cuenta o hemos descubierto algo. Muchas hipótesis o trabajos científicos han sido avances a lo largo del tiempo. Han sido avances. Un día de estos les voy a hablar sobre la metodología, de cómo fueron comprendiendo lo que es las membranas plasmáticas, las membranas de nuestras células, lo cual es un tema interesante y poco abordado. Por lo regular, siempre cuando hablamos de ciencia de células, nos fijamos en el DNA, en el RNA, en las proteínas, pero no en la membrana. Y la membrana, pues sí, la forma en que se fue descubriendo la teoría de cómo estaba constituida la membrana, los modelos de las membranas plasmáticas es muy interesante. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se fue mejorando métodos, mejores instrumentos para analizar las membranas, incluyendo hipótesis, y no quiere decir que estaba mal, simplemente el alcance que se tenía antes era diferente. Entonces puede pasar lo mismo. Ok, lo que yo encontré no es coherente porque estoy aplicando un mejor método o estoy descubriendo algo. Así que no tengan miedo. Los resultados son como son y uno los debe de analizar de una forma precisa, objetiva y buscar la utilidad científica. Bueno, tenemos muchos resultados, pero no todos los resultados los vamos a describir. ¿Por qué? Porque recuerden que la tesis debe ser precisa y clara, ¿no? Entonces, los resultados deben de ser aquellos que nos den la mejor información para responder nuestra hipótesis, nuestros objetivos. Y el resultado pues se va a discutir de acuerdo al problema que nosotros hemos planteado, ¿no? Ya si existen otros resultados que hemos observado y que se desvían de nuestra tesis, pues puede ser que nos sirva para estudiarlo más adelante, no hay problema, o lo podemos describir de una forma muy simple esos resultados para darle seguimiento en otras tesis u otros proyectos de investigación, ¿no? Y bueno, la estadística es muy importante, poderla utilizar, y los resultados pues nos van a permitir el análisis y la discusión de nuestra investigación, ¿no? Tenemos otro apartado que son las conclusiones. En este capítulo vamos a agregar pues recomendaciones y conclusiones, ¿no? Aquí nosotros debemos de dejar claro si nuestros objetivos propuestos se han alcanzado o no. Si se demostró la hipótesis o las hipótesis y contrastar los resultados de la literatura, ¿no? Entonces aquí tenemos información a la cual nos va a ayudar, ¿no? Y las conclusiones nos va a proporcionar una visión integral, sistematizada de nuestros resultados, ¿no? Y cuáles van a ser las inferencias
que se van a desprender de estos resultados. Y pues nuestras conclusiones pues prácticamente es un resumen sintético de los puntos más importantes y significativos para los autores. Y esto no quiere decir, ok, tengo ciertas conclusiones que no son meramente del objetivo, siempre va coherente, ¿no? ¿Qué conclusiones vamos a describir? Conclusiones que van a ser de acuerdo a nuestro objetivo o nuestra hipótesis. Esos son los que se esperan que nosotros escribamos, esas conclusiones. Sin embargo, habrá alguna conclusión que para nosotros sea relevante porque es interesante, ¿no? Porque nos puede ayudar a nuevas líneas de investigación, lo agregamos, ¿no? Como un antecedente, como una conclusión, ¿no? Y aquí es importante, no todas las investigaciones se puede llegar a establecer conclusiones que infieran sobre una población no estudiada. Entonces, aquí debemos de ser claros en las limitaciones, chicos. ¿Qué limitaciones hay en nuestra técnica para que nosotros podamos concluir, ¿no? Para que podamos inferir, ¿no? Si nuestra técnica no es lo suficientemente amplia o sensible para estudiar toda la población, pues no podemos. Simplemente nos vamos a limitar a la población y a la muestra que nosotros estamos estudiando. Muchos proyectos de investigación, por ejemplo, lo estudiamos en tal población, ¿no? Y lo ponemos, de hecho, a veces en los títulos de las tesis, pues vienen, ¿no? O de los artículos científicos. Pues el efecto relacionado para tal población, población mexicana, tal etnia, en fin, alguna zona, incluso ser muy específicos. A veces cuando hacemos estudios descriptivos de algún hospital en específico, ponemos el nombre del hospital, ¿no? Lo cual está bien, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos limitando a una cierta población y debemos de ser capaces de poder decir, ok, tenemos este límite y no podemos concluir hacia otras poblaciones porque cada población va a tener diferentes variables. Es por eso que se tiene que estudiar poco a poco cada una de las poblaciones. Cada etnia va a comportarse de forma distinta. Cada población por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones culturales, por alimentación, por estados de salud, por edad, por género. O sea, hay muchas variables a las cuales nosotros debemos de estudiar y también de ser claros que no podemos hablar de ciertas poblaciones que no se han estudiado. Bueno, claro, hay estudios que habrá poblaciones en las cuales de una forma hemos seleccionado ciertos tipos de muestreos para ampliar pues la población, ¿no? Entonces, se puede también inferir sobre la población, pero a veces no. ¿Y qué pasa? O sea, no es de que nuestro método esté mal o no podemos investigar y no podemos ser coherentes, no. Lo que se hace es, ok, hay algo que se llama estudios de metoanálisis, ¿no? En el cual, pues, de acuerdo a muchos proyectos de investigación y de varios estudios que pueden ser de ciertas poblaciones, se va recabando la información, se va juntando y se va estudiando para llegar a para ampliar nuestra población, nuestros estudios, ¿no? Entonces, el hecho de que no podamos inferir sobre toda la población no quiere decir que esté mal o que no sirva nuestro proyecto de investigación. Hay estudios que se dedican a juntar y a recabar cada información de cada población y de varios estudios para llegar a conclusiones más, más certeras que concluyan a un grupo de población más amplio.
Bueno, también podemos sugerir recomendaciones, ¿no? Es decir, ok, yo no hice esto por cuestiones de que ya me tengo que titular, sino pues no me titulo en tiempo y forma y tengo problemas o ya no hay recursos humanos, ¿no? Entonces el proyecto de investigación pues ya tiene este tiempo, ¿no? Sin embargo, en el proyecto de investigación surgieron nuevas cosas, por lo tanto se recomienda o se hace un apartado en el cual nosotros describimos qué información o qué otras metodologías vamos a utilizar para el buen desarrollo, ¿no? La bibliografía. ¿De dónde vamos a obtener la información del marco teórico, la introducción, esta metodología que necesitamos para poder discutir o realizar nuestra discusión, ¿no? La discusión es muy importante porque ahí contrastamos los resultados con la información que ya existe, ¿no? Si nuestros resultados sí hacen match o no hacen match, el por qué no son de una forma coherente o si lo son, por qué razón, ¿no? Confirmamos pues nuestra hipótesis, nuestros objetivos, ¿no? Y pues inferimos nuevas cosas y lo que hemos encontrado y por qué es importante, ¿no? Porque no solamente es decir, ok, es importante esto, pero ¿por qué? ¿No? Y esto debe estar fundamentado en, en lo que ya se sabe, ¿no? Y bueno, ¿dónde vamos a obtener, no? En el área clínica existen varias bases de datos donde hay artículos científicos, tesis, libros, donde podemos obtener la información. Una de las bases de datos más utilizadas es PubMed y algunos artículos y tesis son de forma gratuita y otras pues hay que acceder de acuerdo a ciertas, a pagarlo o algunas universidades pues tienen esos permisos, ¿no? También hay foros de Facebook donde nosotros podemos pedirles a ciertas personas que pues nos pasen el artículo científico, ¿no? Lo cual está padre porque así suelen ser muy bondadosos, ¿no? Y hay que tener cuidado que nuestras referencias sí sean referencias adecuadas, ¿sí? Es muy fácil en estos días que exista desinformación, tanta desinformación que hay artículos que se hacen pasar por científicos y no son fraudes, ¿no? Entonces debemos de cada análisis que revisemos, cada artículo científico, leerlo, ¿no? No irnos nada más a la conclusión y discusiones. Ah, ellos concluyeron esto. No, 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 no. La bibliografía que nosotros debemos de colocar debe ser revisada con conciencia. No es, ah, sí, es que la discusión estaba esto y ya lo he puesto. No, 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 chicos. La conclusión de un artículo no nos basta para decidir si este artículo es importante o no. También necesitamos revisar la metodología. ¿Qué métodos se utilizaron? ¿Por qué? Porque nosotros al analizar esta metodología de los artículos científicos donde nosotros estamos tomando referencia, nos sirve para dos cosas. General, ¿no? Una es para ver, ok, hicieron este método, ¿por qué lo hicieron? Esta metodología que emplearon me va a ayudar a mí a realizar mis objetivos o no. ¿Lo puedo yo usar? ¿Es más barato, menos barato, más rápido? O, ok, esta metodología no es la adecuada para llegar a esta conclusión, aunque ellos hayan escrito que esto y esto, ¿no? Esto no lo pueden afirmar porque la metodología no está bien sustentada. Entonces, aquí debemos de tomar esta información con pincitas, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que leer muy bien nuestras referencias, ¿sí? Y también hay páginas que no son oficiales, que va a tener definiciones y a veces algunos son bien bromistas, o sea, no hay la referencia y el método en investigación. Cada artículo científico, cada tesis ha sido evaluada y analizada por pares. ¿Qué es la evaluación por pares? Es decir,
Yo, si quiero publicar algo, yo lo envío a una revista que tiene el enfoque o el estudio que yo estoy analizando. ¿Y qué pasa? Hay expertos en todo el mundo que esos expertos no saben quiénes son o quiénes están trabajando, o sea, nunca dan los nombres de las personas. Y este reporte científico, esos revisores pues dicen, ok, tengo dudas en esta metodología, ¿me la puedes aclarar? Revisan que realmente tú hayas hecho el proyecto o tu investigación de la forma más ética, con la metodología, con la estadística adecuada, y no se publica, incluso rechazan los artículos si no está la metodología adecuada. Hay revistas que, bueno, piden metodologías en específico y si no las tienes, pues nunca van a ser publicadas en esas revistas. Pero también se analiza lo que ya hayas tú realizado, ¿no? Entonces, esa rigurosidad que tiene esa metodología científica o esos artículos científicos evaluados por pares son las referencias que nosotros debemos de tratar de agregar. ¿Por qué? Porque nos da certeza que nuestra investigación y lo que nosotros estamos discutiendo basado en la información existente es la información real, ¿sí? A veces hay muchos sesgos, no podemos irnos como, sí, es que los casos únicos, ¿no? O sea, esos casos anecdóticos, pues no nos va a dar la representación. Recuerden que nosotros estamos analizando y siempre analizamos poblaciones, una muestra, ¿no? Entonces, si no se repiten, pues no nos funciona. ¿Por qué? Porque la probabilidad es muy bajita, también porque hay muchas variables por qué se dan las cosas. Y si solamente se repite en un solo caso o es anecdótico, puede ser por otras circunstancias, variables que nosotros no podemos observar porque no tenemos forma de medirlo. Pero no es por el fenómeno en sí que estamos estudiando. Entonces, eh, debemos de ser cuidadosos y las referencias, por favor, sí lean. No nada más lean las conclusiones, las discusiones, no, tienen que leer todo, incluyendo la metodología y todo el cuerpo del artículo de la tesis, ¿no? Para entender por qué esta información nos va a servir. Aunque nada más, al fin y al cabo, nada más vamos a escribir unas líneas en nuestra tesis sobre esa referencia, es importante saber por qué o de dónde viene la información para que sea validada. No cometan el error de buscar información que no es certera, ¿no? Porque nosotros vamos a concluir basados en algo que no es cierto. Pues no, tenemos que concluir en algo basado. Y por último, vienen los anexos y o apéndices, ¿no? Estos anexos pues nos van a servir porque, nuestros resultados son muchos, hemos trabajado muchísimo, ¿no? Y nuestras tablas son tan sintetizadas, pero hay información que probablemente el lector necesite revisar más adelante para confirmar o agrandar el conocimiento que requieren, ¿no? Entonces aquí se va a agregar la información o instrumentos que no son tan relevantes para explicar los resultados, pero sí para consulta. Aquí no es tampoco poner toda la información cruda, ¿no? O sea, estoy realizando un proyecto de investigación en el cual encueste a 600 personas, ¿no? A 600 pacientes. No voy a poner el historial clínico de los 600 pacientes, ¿no? Así o todas las encuestas, ¿no? Puede ser, la encuesta, qué preguntas se hicieron, el anexo de las encuestas, el anexo de la parte ética, es decir, cómo se llevó el procedimiento, qué procedimientos éticos y por qué está avalado en nuestro proyecto, sobre todo cuando trabajamos con animales, in vivo, in vitro. Entonces, toda esta información la podemos ir agregando para ir validando, ¿no? No es relevante para nuestros resultados, pero sí es importante, cómo se obtuvo, qué se preguntó, o también cómo se preguntó. La parte ética, nuestro proyecto está validado con nuestra parte ética. Recuerden que la investigación, la ciencia, no puede estar
fuera de la ética. Todo lo que nosotros vamos a hacer, un buen científico, lo tenemos que hacer con la ética. Entonces, ahí nosotros podemos agregar. Y bueno, eso sería pues todo sobre los elementos de nuestra tesis. Ojalá les pueda servir para que puedan redactar y no estar años y años escribiendo nuestra tesis, y es como el amor tortuoso, ¿no? Ese amor que no mata pero no deja ir, ¿no? Y no ayuda, ¿no? O sea, ese amor donde, ay, no puedo acabarla, no puedo acabarla. No, chicos, tenemos que escribir nuestra tesis de forma ordenada y sobre todo, algo muy importante para escribir nuestra tesis: no la empiecen a realizar unos meses antes. La tesis se escribe desde que nosotros iniciamos a redactar nuestro protocolo. La tesis, o más bien, para mí, el protocolo se vuelve la tesis al final, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros la vayamos desarrollando en nuestro proyecto de investigación. Y suerte a la hora de escribir su tesis.